Buenas tardes a todos, estamos arrancando una entrevista más de este ciclo de uno a uno que hacemos en EconoJournal. Vamos a hablar con Dante Sica, ustedes lo conocen, es socio fundador de ABCEB, una de las principales consultoras económicas de la Argentina, es ex ministro de Producción de la Nación, también fue secretario de Trabajo, también fue secretario de Minería, también fue secretario de Industria. Es una persona que condensa un nivel de conocimiento y un nivel de abordaje sobre los temas, que es precisamente lo que queremos tratar de puntualizar en estos ciclos. Así que Dante, un placer que estés acá. No, al contrario, gracias por la oportunidad y por la invitación para poder charlar un ratito. A ver, a lo largo de estos 30, 40 minutos que te vamos a molestar en la entrevista, la idea es tratar de hacer un doble clic sobre distintas cuestiones que por ahí es muy fácil que se lleven la marca, como hablamos de Vaca Muerta y uno dice, bueno, Vaca Muerta puede escalar su producción a 1 millón de barriles, en gas podemos convertirnos, el país se puede convertir en un país exportador de GNL, en minería, si se alinean una serie de elementos, el país se puede convertir en un productor de cobre que dejó de serlo en 2018 cuando cerró la lumbrera. La pregunta es, ¿cuánto de ese proyecto, que la narrativa ya la conocemos de memoria, crees que la probabilidad de ocurrencia es alta y cuánto vamos a tener que trabajar para que eso ocurra? Yo creo que la probabilidad de ocurrencia es muy alta, porque lo que tenemos que mirar tenemos que empezar a acostumbrarnos a mirar al mundo para poder entender el proceso de Argentina. Nosotros creo que en, en las últimas décadas tuvimos una mirada, o tenemos una mirada a veces muy provinciana, en el sentido de que tantos años de desequilibrios, de mirar los desequilibrios, tantos años de economía hiperregulada, trabada, cerrada, era como que todos los fenómenos lo interpretábamos a partir de los procesos internos y como que lo que pasaba en el mundo era una sensación que no importaba. Hoy, si uno no entiende el proceso del mundo, no entiende la potencialidad y las oportunidades que tenemos. Lo primero es, si uno mira el mundo, yo vengo repitiendo hace tiempo, digo, hay 4 tendencias que están cambiando la arquitectura del comercio internacional, que están cambiando el flujo de inversiones y la direccionalidad del flujo de inversiones, que están cambiando el mundo de los negocios, que es la geopolítica, la demografía, los problemas de cambio climático y el impacto que tiene sobre seguridad alimentaria y capacidad de, si querés, y las infraestructuras y la obsolescencia de las infraestructuras, y lo que es ya no la tecnología, sino la inteligencia artificial, que muchos hoy comparan el impacto que va a tener la inteligencia artificial como el desarrollo, lo que fue la máquina a vapor, los cambios que generó la máquina a vapor en los procesos productivos. Entonces, eso traducido, ¿qué ha hecho? Ha generado una ventana de oportunidad no vista para la región, te diría para América Latina en las últimas décadas, y si querés, arriba de 50, podés ponerle 60, 70, sí, en el sentido de que la región deja de tener una mirada desde la irrelevancia, una región que está olvidada hasta por propio Estados Unidos, que recién ahora empieza a tener, y donde pasamos a ser parte de la solución del problema. ¿De qué problema? De un problema donde las naciones y los procesos productivos, pero en especial los países, quieren asegurarse el control de las cadenas de valor y de la cadena de suministros de los sectores que van a ser parte de la puja, si querés, de las grandes potencias la próxima década, como es la inteligencia artificial, como es la minería, la energía, la seguridad alimentaria. Digo, entonces creo que hoy eso nos da la posibilidad de que ya no es, che, tenemos 3/4 partes de la cordillera y no la aprovechamos y tenemos oro, plata. No, hay una demanda. Ya no, hoy te diría, ya no es un tema de demanda, ya no nos tenemos que preocupar, ya no es un tema de precio, hoy tenemos la capacidad para poder ejecutar y llevar adelante esos proyectos. Eso es lo que hoy define. Lo que pasa es que es súper interesante lo que vos planteas. Vos lo que decís es que existe un proyecto que está apuntalado por la geopolítica, que ya pone a la Argentina y a otros países de América Latina con una oportunidad recontra nítida que es capaz de neutralizar los problemas internos que nosotros tenemos en términos de desequilibrio macroeconómico, demás. Porque yo podría entrarte por el lado de hasta dónde vos ves consistencia macroeconómica para sustentar el desarrollo de cobre, el desarrollo de proyectos de infraestructura. Y vos lo que estás diciendo, no, che, ojo que eso ya está, digamos. Eso es segundo orden. La consistencia macro es segundo orden. ¿Qué te quiero decir? Nosotros estamos ante la oportunidad, cuando digo nosotros es la región, de transformar nuestros pasivos en activos.
Hoy creo que se ha dado el mundo nos dio ese cambio. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué era América Latina? Era la región de mayor, si querés, informalidad, Sí. de los problemas de mayor delincuencia relacionadas con el narcotráfico, y una zona olvidada, lejos, ¿no? Digo, lejos de los principales centros de decisión, los centros de producción. Es eso que era, si querés, un pasivo, hoy se transformó en un activo. Digo, por un lado, somos una zona libre de conflictos Sí. étnicos, libres de guerra. Bélicos. Tenemos los recursos, la potencialidad de los recursos que hoy la región quiere. Estamos en una zona que tiene contacto y que se conecta con los dos océanos. Argentina hoy tiene una situación privilegiada desde el punto de vista de defensa estratégico por lo que es el Estrecho de Magallanes. Hasta hace nosotros aprendimos, lo escuchaba ayer a Pérez Llana que decía, aprendimos geografía y recién ahora nos damos cuenta de lo que significan los estrechos. Claro, pero está buenísimo esto que decís, y esta semana participaste del ciclo de Economía y Desarrollo que organiza Clarín y haces esa referencia. Ese elemento que es histórico, digamos, una característica geográfica que tiene el país de vinculación por el Atlántico, pero también por el Pacífico, también integrar con Chile, que se podrían hacer un montón de cosas en materia de energía, hay una potencialidad enorme también ahí. Vos decís que en los últimos 5 años ese elemento que estuvo históricamente cobró una dimensión geopolítica que te llevó a otro nivel, digamos. Nos lleva a otro nivel porque transforma el recurso si querés, en la riqueza en recurso. Y donde no había una demanda y donde vos tenías que salir a pelear el mercado, hoy existe una demanda, por llamarla así, excedente. Miralo así, la globalización del siglo XXI fue una globalización que de alguna manera la motorizaba la búsqueda de eficiencia, de menores costos, ¿no? Digo, Sí. la irrupción de China, de Asia, pero China, donde aportaba salarios bajos, donde cuando vos mirabas el comercio, aquellos que tenían mayores diferencias políticas tenían los mayores flujos de comercio. Hacia el 2010, el principal, si querés, proveedor de Estados Unidos era China, y cuando tenían las mayores diferencias ideológicas. La geopolítica, uno de los factores de estos 4 que te nombré antes, empieza a transformar eso, donde los bloques empiezan ya no a negociar en la búsqueda de eficiencia, sino en la búsqueda del control de las cadenas. De ese nearshoring, digamos, o friendshoring, digamos. El nearshoring es una consecuencia del cambio de comercio. ¿Por qué? Porque lo que empieza a buscar Estados Unidos es el control de sus cadenas de valor. Los bloques empiezan a negociar más por afinidades políticas, y sobre esa nueva arquitectura del comercio se monta el flujo de inversiones, acelerado por lo que es la administración Trump. Pero no nos confundamos, no es Trump, es la política exterior de Estados Unidos, que ya venía incipientemente desde Obama, pero mucho más fuerte desde Biden, empezando a desacoplarse de lo que eran, si querés, regulaciones o comportamientos anteriores. Entonces, es ese cambio, el desacople de Europa de la energía, con respecto a la energía, con respecto a Rusia, Sí. el desacople de Occidente con respecto a China con los minerales raros, China que se desacopla de Occidente con respecto a semiconductores, empieza a generar, y podemos nombrar varios más, cambia los flujos de comercio, cambia los flujos de inversiones. China empieza a invertir en México para poder entrar en Estados Unidos, y eso nos posiciona a la región de América Latina en una posición distinta, donde los grandes 4 ecosistemas que van a ser, que son las necesidades que tienen que de alguna manera garantizarse tanto Europa como Estados Unidos, como el propio China o Asia, la región lo tiene. ¿Y cuál es? Y ahí sí la diferencia de Argentina, que tiene los 4 ecosistemas interactuando. Nosotros tenemos el ecosistema mucho más desarrollado, que es el agropecuario o el Sí. de agrobusiness. Tenemos el Energía. desarrollo del sector energético en toda su gama, porque cuando vos mirás la energía, hoy la mirada está puesta en Vaca Muerta, pero Argentina tiene Vaca Muerta, tiene energías renovables no convencionales, la zona de mayor regularidad de vientos de provincia de Buenos Aires hacia corredor el sur sur, de provincia de Buenos Aires hacia el sur. totalmente, y la mayor, y una radiación solar Tremendo. similar a Arabia Saudita en el norte. Sí. Tenemos renovables, si querés, convencionales, como tiene que ver la fuerza hídrica, Sí. y hemos desarrollado, somos de los pocos países, si no el único de la región, que desarrolló tecnología nuclear para usos pacíficos.
Entonces hoy Argentina tiene capacidad de desarrollar reactores de tamaño medio, que son los que hoy está demandando la industria de los hiperescaladores. Ahora, Dante, ahí yo te hago un ejercicio donde yo me pongo en este lugar que decís, che, a veces, ojo, nosotros tenemos un sesgo endogámico muy local, digamos, y yo me pongo en ese lugar. Yo te digo, che, desconfío de que un proyecto minero que requiere una inversión intensiva de capital de 7.000, 10.000, 15.000 millones de dólares, como podría ser Vicuña, se materialice porque hemos generado tantos antecedentes negativos en destrucción de confianza que creo que una empresa, antes de cortar un cheque para invertir esa plata 4 o 5 años seguidos, antes de empezar a generar un repago de esa inversión, porque un proyecto de cobre lleva mucho tiempo construirlo, va a requerir un nivel de estabilización macroeconómica, política y demás, que por ahí nos va a generar una ventana temporal larga. Yo te escucho a vos y digo, si el driver es un cambio geopolítico que nosotros en Argentina, por estar acostumbrados a setearnos en esto local, no estamos viendo, ojo que por ahí ocurre, más allá de que haya que seguir lidiando con inconsistencias. ¿Está bien lo que digo o está mal? Está bien, déjame darte elementos, obviamente está bien de lo que yo pienso, ¿no? Sí. Digo, pero déjame darte elementos. Nosotros postulamos que los cambios son irreversibles, que estamos viendo. Esta transición económica, este cambio de régimen económico va a ser permanente, no va a ser transitorio. ¿Por qué? Entonces, primer elemento, el mundo cambió. Y Argentina, y pone en valor estos 4 grandes ecosistemas. Segunda cuestión, estos 4 ecosistemas van a generar y van a concentrar un grado de inversión muy fuerte. Digo, nadie invierte en el sector minero o en el sector energético para abastecer al mercado local. Nadie invierte para los próximos 2 años. Son inversiones de largo plazo. ¿Y eso qué te genera? Genera una coalición empresarial que empieza a tener una demanda de economía política en términos de un set de política económica que sea estabilidad macro, desregulaciones eficientes o regulaciones eficientes y básicamente integración al mundo. Entonces, ese set de política económica y ese lineamiento es lo que de alguna manera rompe ese equilibrio o ese péndulo que Argentina arrastró en las últimas décadas entre ser una economía integrada al mundo a ser una economía cerrada, ser una economía que tenga un modelo de que el tractor y el motor de expansión y de generación de riqueza sea la inversión y la exportación acompañada por el consumo, a ser un modelo donde solo crecía por consumo y que en las últimas décadas creció por consumo subsidiado por el consumo público y si querés, y por lo que fue la destrucción de nuestras fuentes de capital para subsidiar ese modelo. Entonces, este cambio me parece que es importante. Ahora, ahí antes... Y perdóname un tema. Y claramente, obviamente esto tiene que plasmarse en un proyecto político. Milei fue, si querés, el que mejor interpretó esa demanda más estructural, que quizás todavía no estaba tan plasmada, pero que ya la lectura del entorno internacional te daba que el camino venía por ese lado. Y segundo, creo que maduró también socialmente un hartazgo a que ese modelo de crecer, que para mí ya estaba agotado a finales de la década del 70, pero que tuvimos los 80, los vaivenes en los 90 y si querés los 20 años del siglo XXI, donde ese modelo se agotó y lo que generó socialmente fue un proceso de empobrecimiento global, si querés, desintegración desde el punto de vista productivo y social, y un proceso de alta inflación que la sociedad se cansó. Ahora, es interesante. Ahora, cuando vos mirás, ok, hay un nuevo escenario geopolítico, la región América Latina tiene una oportunidad o está alineado, se alineó completamente y elementos que tenía históricos hoy se revalorizaron o tienen una importancia estratégica. Y decís, la probabilidad de ocurrencia es grande. Cuando uno se da vuelta e intenta como conectar toda esa posibilidad macro, y digo macro entre empresas grandes también como las operadoras o productoras de hidrocarburos en Vaca Muerta,
y te das vuelta y decís, bueno, pero yo acá tengo que traccionar también desde lo micro a un entramado enorme de empresas, medianas, grandes, regionales. Ayer estaba en Neuquén reunido con 2 empresas de servicios y me decían, para nosotros es un momento de expansión fuerte, hay que apostar para invertir porque el año que viene con el ingreso de la terminal de exportación Vemos, digamos de Río Negro, Vaca Muerta que hoy produce 650.000 barriles, va a seguir escalando y podés sumar, Vemos tiene 500.000 barriles adicionales, podés llegar al 1.000.000 de barriles en 2-3 años, digamos. Para eso, todo lo que es entramado de servicios, camiones, camionetas, transporte de logística, transporte de arena, tenés que hacer inversiones. Esas empresas lo que me decían es, porque uno mira la foto de Buenos Aires y dice, che, este pibe está en Disney, está en el mejor momento de su vida. Y lo que te decían es, ojo, no es tan así. De hecho, una vez por semana viene una empresa de servicios, de las cientos de empresas de servicios que están en Vaca Muerta, y te dicen, che, necesito un rescate financiero porque tengo una deuda de 1.500, 2.000 millones de pesos que ya no puedo financiar al banco porque el banco me dice, te acompaño hasta una deuda de 2.000 palos, ya después te suelto. Y eso tenés, entonces vos tenés empresas que están creciendo y empresas que están ganando plata, pero a su vez reinvierten para prepararse para un salto de calidad. Pero al mismo tiempo tenés empresas que están cayendo porque dicen, por ahí me pasé de rosca, por ahí hice una gerencia demasiado agresiva y me quedé dando vuelta en el aire, por ahí me agarró la elección del año pasado con tasas de interés altísimas en el último segundo semestre y todavía no me recuperé. ¿Cómo lees? ¿Cuál es el mensaje para ese actor, digamos? De nuevo, todo lo que vos contás o todo lo que vemos forma parte del proceso de transición. Digo, todo lo que charlábamos recién es la mirada estructural. La mirada estructural, la mirada del mundo, de los recursos. ¿Cuál es la idea que me da? ¿Cuál es la certeza que me da? Que el proceso es un proceso mucho más irreversible que reversible, ¿no? Este tema de integración al mundo, este tema de la estabilidad macro, este tema de cambio de las reglas de juego. Ahora, viene el punto de partida de Argentina. Digo, esto no es que Argentina era un país normal, era un país estable, era un país que de repente o vino una catástrofe y se quiso normalizar, o éramos un país con estabilidad y un día encontramos que éramos un país con recursos mineros y con recursos energéticos. No, era Argentina, con todos sus pasivos, yo te decía, América Latina está transformando sus pasivos en activos, Sí. con todos los pasivos que tiene que transformar en activos. Primero, gran pasivo, somos defolteadores seriales de contrato y violadores seriales de contrato. Entonces, decís, yo tengo que seducir o tengo que darle y tengo que mostrar que tengo la capacidad de ser proveedor de energía por 30 años a alguien que le vengo violando sistemáticamente los marcos regulatorios durante 25 años. Entonces, primer pasivo que tenés. El RIGI es una mirada que tiende a tratar de curar o empezar a sanar y dar una señal de que vos querés ir contra esa voluntad. Yo te diría 2 temas. Que el gobierno haya hecho un proceso de estabilización sin violar un solo contrato financiero. Ejemplo, no defolteó ningún bono, sumado al RIGI. Las generadoras te dijeron, tocaste un contrato PPA de energía un poco al principio del... En el margen, pero digo, vos acordate que sí, estás tratando de lograr entrar a un mercado internacional para que esas mismas empresas hoy puedan salir a financiarse con 400 puntos de riesgo país, ¿no? Digo, tenemos que empezar a mirar eso. Sí. Y la segunda cuestión es el RIGI, que aparte de los beneficios para el sector minero, que le iguala la tasa impositiva con sus competidores, que es Chile y Perú, ¿qué beneficios te da el RIGI? Y el super RIGI que venga, que te dice cuál es tu jurisdicción para litigar en caso de que haya una violación o que haya algo en el contrato. Digo, hoy vos una minera o una energética dice, mira, yo quiero el CIADI, no quiero la justicia argentina, ok, vamos al CIADI, o yo quiero la justicia de Nueva York, sí, Luxemburgo o la de Loma de Zamora, ok, digo, lo pones en el contrato. Entonces me parece que el RIGI, si querés, de alguna manera apunta a eso. Hay un asterisco en el RIGI, porque en este momento, cuando estamos grabando esta entrevista, que se va a ver en algunas horas, se está discutiendo en diputados, empezando a discutir en el recinto en diputados, la aprobación del super RIGI. Y obviamente hay muchas voces que desde un lugar, si se quiere, más de centro-izquierda, además cuestionan el super RIGI por una cuestión de si los instrumentos de incentivo que están incluidos son necesarios, no son necesarios, se aplican o si tal sector corresponde o no. Ahora,
desde una lógica más de mercado, si se quiere, ¿cómo marida el super rigi con el rigi? Porque alguien te puede decir, che, pará, yo corrí este año y medio, me metí en el rigi Son dos. y ahora me armaste un super rigi que frente a mi inversor quedé como medio un pavo, digamos. No, Porque... primero, déjame contarte una anécdota Sí. muy parroquial. Sí. Yo soy de La Plata y Sí. en La Plata había soy de Gimnasia Esgrima de La Plata y tenía muchos amigos que estaban en la hinchada de gimnasia, ¿no? Entonces, ellos, en un momento se muere el que era el jefe de la barra, el jefe de la barra y lo reemplaza el... ¿Año? Te estoy hablando del año 90, en los 90, sí, era el Loco Fierro que se muere. Después hay una cosa en un enfrentamiento policial, digamos, ¿no? Pero nada, lo entierran en la cancha, todo Bien. eso. Y bueno, y el que reemplaza es el hermano de él. Pero el hermano estaba casado con un chico LGTB. Ok. Entonces, cuando viene Sí, con la liturgia futbolera. con la porque no- liturgia futbolera, todo no- un día lo encuentro a uno de mis amigos de ahí, estaba muy golpeado. Digo, ¿qué te pasa? Y dice, bueno, dice, ahora tenemos que aplicar la triple violencia, dice, porque si no, no nos creen que somos malos, ¿no? Entonces, Está bien. digo, yo creo que el rig y el super rig es eso, es el efecto del converso. Digo, donde vos necesitas demostrar quizás, a lo mejor en una economía normal el RIGI sería exagerado. Sí. Con nuestro pasado, con nuestro récord, ese RIGI te diría que de alguna manera es necesario. Y de nuevo, paréntesis, hoy política industrial en el mundo es captación de inversiones. Y el RIGI es una política industrial. Uno puede discutir, no me gusta el sector, o mi sector no quedó contemplado, pero el RIGI es un instrumento de política industrial muy similar si querés, en el objetivo a lo que tienen muchos países del mundo, y que va sobre los 4 ecosistemas que uno que quiere promover porque es lo que el mundo está demandando. ¿Cuál es la diferencia con el Super Rig? Por lo que vi en el proyecto, que va a industrias que en Argentina no existen o que no están instaladas. O sea, no entra una minera al Super Rig. Ahora, ¿quién entra? Y ahí de nuevo, lo que charlamos al principio. El mundo, Occidente, se desacopla de minerales raros de China. Cuando vos mirás, el 70% de los minerales raros, del cobre, del litio, de la plata, del oro, se salen de Occidente y el 85% del procesamiento es en Asia, Sí. y en especial en China. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, una de las órdenes ejecutivas que le dio el USTR cuando asumió Trump, fue hacer un estudio sobre la cadena del cobre. Exacto. ¿Y qué vieron? Que el cobre sale de Perú, de Chile, de América Latina. Hay una fábrica muy antigua y muy, si querés, poco competitiva en Estados Unidos, pero el procesamiento del cobre es en China. Está en Asia. Entonces, Es una pérdida de valor y de capacidades enorme, digamos. eso, y Sí. no es no solo valor económico, No. seguridad Valor en estratégico. provisionamiento. Sí. Vos hoy, las empresas y los estados hoy pagan una prima por garantizarse el recurso. Entonces, digo, ¿a dónde apunta el RIGI? ¿Qué es lo que creo? Creo que apunta a esta etapa de fundición, está el sueño de la batería de litio, pero tiene que ver a esa El concentración. Super Rig, decís que apunta a eso. El Super Rig apunta a eso. Hidrógeno verde, o sea, ese tipo Hidrógeno verde, yo te diría los hiperescaladores desde el punto de vista para todo el tema de inteligencia artificial. Apurémonos antes que los manden. Ahora, mirá qué paradójico, porque vos tenés, por ejemplo, tenés un proyecto RIGI aprobado con Sauder Energy, CESA, que es la primera empresa que quiere exportar GNL. A partir del año que viene va a empezar a exportar gas natural licuado. Sí, pero lo hace desde el barco. Sí. Ahora, vos fíjate, esto es opinión, no es Sí. información. El Super RIGI puede ser un acelerador del proyecto de la planta de tierra. Depende cómo lo interpretes, porque es una actividad que ya existe en Argentina. Vos ya estás exportando. De hecho, YPF, Horacio Marín, dijo en una reunión hace 2 semanas en Arpel, él dijo, yo quiero que la Argentina LNG, que es un proyecto de 18.000 millones de dólares, Es cierto. ingrese al Super RIGI. Uno habla con fuentes del gobierno, te dicen, no puede aplicar porque ya existe. Entonces, ahí digo, ¿cómo calibras? Mi sensación es que ahí debería darse esa discusión a la legislatura. Ok. ¿Qué es lo que te diría? Yo creo que el Super RIGI podría ser un acelerador de la planta en tierra. Acordate que la estrategia de barcos que la diseñó PAE en su momento y después se unieron todos, que era, tenemos una ventana que
no tenemos certeza de la dimensión temporal. Hoy, esto visto hace 3 años, ¿no? Digo, hoy la dimensión temporal te da una idea de que la ventana es mucho más amplia y la demanda va a ser mucho más fuerte. Los proyectos todavía no están terminados y ya tienen vendida casi toda la producción. Se está planteando un nuevo barco regasificador en La Plata. Sí. YPF está discutiendo con Eni, creo, un nuevo... Sí, emplear todavía una tercera etapa del proyecto. Una tercera etapa. Y esto a lo mejor te acelera el proyecto que la industria lo pensaba quizás a 10 años, que era la planta en tierra, que es muchísima más inversión. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que ahí es una zona gris. Ahí, tema RIGI. Pero de nuevo, es opinable, ¿no? No, es que justamente la idea de estos espacios también que hacemos de EconoJournal, tenemos Aguas Arriba, que también la idea es debatir un poco, aportar algún valor en la discusión de cómo el desarrollo de Vaca Muerta, el desarrollo de la minería pueden traccionar otras capacidades. Acá es lo mismo, estas discusiones a veces pasan demasiado rápido, pasan en Buenos Aires no tiene actividad hidrocarburífera, con lo cual nos queda lejos, o sea, si esta discusión fuese más vinculada al agro, probablemente vos ya tendrías un universo mucho más familiarizado con la tecnología, con la economía, con el modelo de negocios. La energía queda muy lejos, lamentablemente en Argentina, país que está concentralizado acá, entonces... Ojo, mirá que cuando vos vas al conurbano, viste, hay una fantasía de que las empresas del conurbano van a desaparecer, la industria va a desaparecer y que solo hacen textil, calzado y algo de línea blanca. Y no, digo, en Morón tenés un clúster de 30 empresas que son proveedoras de la energía y la minería. Sí. En 3 de febrero te dirás montones de empresas pymes industriales que son proveedoras del sector Hay energético. más clúster municipales en el conurbano que clúster provincial. Es raro, es una buena pregunta. Vamos a invitar a alguien de la gobernación de la provincia de Buenos Aires para preguntarle por qué Córdoba y Santa Fe tiene clúster de oil and gas, de empresas de servicio o proveedores para Vaca Muerta, y la provincia de Buenos Aires no tiene nada, cuando es la que más empresas tiene con posibilidad. Así que... Yo tengo siempre, trabajé, a mí me tocó trabajar con el gobierno de Antonio Cafiero. Mirá, soy un hombre grande. Sí. Yo fui coordinador del plan trienal de gobierno de Antonio en esa época. Y yo siempre tuve la sensación de que la gran diferencia con Córdoba, inclusive cuando a veces me tocó intervenir en alguna, entre comillas, pelea en su momento para ver quién se quedaba con la fábrica de Motorola, ¿no? La primera gran inversión de la década del 2000. A mí siempre me dio la sensación de que el problema de la provincia de Buenos Aires no termina hacerse carne o ser tan fuerte en su mirada con respecto a como es Córdoba, que ellos son metalmecánicos, la industria automotriz, pero que lo tienen muy arraigado, porque es muy diversa. Y la cercanía con el gobierno nacional, a ver, los sectores empresariales van al gobierno de la provincia por temas regulatorios. Exactamente. Fijate hidráulica que me tenés que habilitar para que pueda tener... Pero si no venís a la Nación. Y todos los temas terminan mediatizándose en Nación. Y cuando vos mirás la provincia, es muy diversa porque tiene... En su momento, acordate, en los 80 la principal provincia minera era la provincia de Buenos Aires, que eran rocas de aplicación. Cuando lo metalífero no funcionaba. Termina siendo tan diversa que a veces... y como los gobernadores no, entre comillas, nunca son propios de la provincia, son, digo... Bueno, pero eso es un tema... No terminan de compenetrarse en esa mirada de armar productiva. una identidad ahí, pero lo que pasa es que uno mira, yo te decía Córdoba, pero puedo decir otras provincias. Hay un funcionamiento sistémico en esta agenda, en la agenda de proveedores y de cadena de valor, que vos decís, vos en Córdoba, el secretario de Industria no puede llegar a ser secretario de Industria si no hay una articulación real con el sector privado de Córdoba. De nuevo, porque hay una... yo creo que tiene que ver con este tema de la estructura de poder. No hay una... Digo, en general en muchas provincias que antes tenían menos recursos, estaban muy compenetrados con sus actividades productivas y estaban muy compenetrados con eso. El tema de la provincia, la diversidad productiva, la cercanía con Nación, de alguna manera se perdía ese papel de ser, si querés, el representante de esas provincias. De nuevo, cuando a mí me tocó ser, cuando era ministro, secretario a nivel nacional, muchas veces las cámaras venían con el gobernador o venían con el ministro de producción de su provincia. Cuando vienen de provincia de Buenos Aires, viene la cámara. No, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, es un tema pendiente porque Buenos Aires tiene un músculo enorme. Ahora, vos decías RIGI. Pero, discúlpame, y te corto acá.
yo creo que se viene un proceso donde estamos viendo una redefinición. Quizás a veces, viste, miramos solo el tema del título, el ajuste, Sí. las de regulación. Lo que se está planteando es una redefinición del rol del Estado Nacional. Y eso también va a implicar que las provincias van a tener que tener un compromiso mayor en la agenda de competitividad. Hoy la competitividad es tanto más responsable la provincia que el gobierno nacional. Es responsable de la infraestructura, va a ser responsable de generar, no con esta locura de los compre locales, Sí. de la capacitación y la formación de recursos humanos que ese sector va a requerir, de las capacidades empresariales que tiene que tener, de las infraestructuras, no haciéndolos a lo mejor, sino generando las condiciones y una interrelación público-privada que quizás no todos están acostumbrados a hacerlo. Sin duda que se viene esa agenda hasta por necesidad, porque además es un gobierno nacional que en este momento se siente cómodo diciendo: mis objetivos son ordenar las condiciones de borde de la macroeconomía, estabilizar. No está en su ADN, en su identidad, meterse en estas agendas, con lo cual alguien va a tener que tomar ese rol de Es liderazgo. cierto, y uno puede decir, tenemos que hacer lo que hace Brasil. Sí, flaco, pero Brasil hace 30 años que tiene una inflación de 1 dígito por año, Sí. y y desarrolló un sistema financiero que en los 90 era solamente, nosotros teníamos 30 puntos de depósito sobre el PBI y Brasil 50. Hoy Brasil tiene 90 y nosotros tenemos 10. Nosotros venimos del subsuelo. Bueno, lo mismo en las estadísticas de producción de petróleo, lo mismo. En los 90 Brasil producía 700.000 barriles y nosotros producíamos 900.000. Y hoy Brasil produce más de 4 millones de barriles y nosotros recién volvimos a los 900.000. Y mirá la agricultura. En la agricultura hoy, mismo, Brasil la ampliación de la frontera productiva. exporta más carne que nosotros. Bueno, ahora lo penalizó Europa, pero digo, desarrolló su agrobusiness a una velocidad y con una potencia mucho más fuerte que nosotros. Y con gobiernos de centro izquierda durante 16 años, o sea, fuerte. Ahora, tema Rivi, no quiero, porque sos un tipo que conoces mucho la agenda incluso en ABC laburás mucho con cadena de valor. Hay se posicionó así como muy fácil entrarle a la RIGI diciendo el componente local dentro del RIGI es un 20%, digamos. Entonces, cualquier proyecto que haga movimiento de suelo con una empresa local ya cumplió esa cuota, digamos. ¿Qué lees? ¿Es corto? ¿Está bien? ¿No? ¿Cómo lo ves? Yo creo que miramos estamos mirando la economía con una mirada vieja. Tenemos una mirada del siglo XX, donde decimos, no, petróleo, estamos haciendo una perforación, lo metemos en un caño y después sale por un barco. No, los sectores productivos, ya creo que hay que dejar de hablar de sectores. Los ecosistemas son ecosistemas híbridos. Atrás de una tonelada de soja hay datos, hay genética, hay digamos, empresas de tecnología, hay satélites que te dan información, hay paquetes agroquímicos, hay maquinaria agrícola, hay un desarrollo cada vez más. Digo, uno cuando mira las cuentas nacionales, el agro pesa el 5 o 7%. Cuando mirás el impacto que tiene, es 30% del PBI. Lo mismo va a pasar con estos sectores. Entonces, la idea de tiene que tener un 20%, la dinámica te va a llevar por delante. ¿Por qué? Porque es cierto, vos a lo mejor en un inicio tenés que importar muchos bienes de capital que no fabricás. Hay algunos que fabricás y está fuera de precio. Pero ¿vos te crees que el 100% de lo que una minera de bienes de capital o una energética requiere lo trae de China o lo trae de Estados Unidos? Y después cuando se rompe algo, sí, se modifica algo, ¿qué esperás? ¿Una semana que venga un chino a arreglarte? No, entonces, ¿qué te quiero decir? Hay una demanda alrededor. Vos me decías recién, van a aumentar y hay 1 millón de barriles. Bueno, eso requiere bienes de capital, requiere bombas, requiere camiones, requiere acoplados, requiere servicios, requiere sistemas que hoy vamos a tener dificultades para proveerla. Acá parece que va a venir todo importado y las empresas argentinas se van a quedar sentadas. Lo que pasa es que en un mundo como el que uno por ahí conoció antes, uno decía, bueno, no, hay que competir y más. En este momento con China, que uno ve una intencionalidad predatoria, digamos, como entrar, y es un proyecto
increíble lo que han hecho, digamos, el tener esa vinculación sector público, sector privado en China, ser muy competitivos. Uno no sabe, no ve la estructura de costos de esas empresas, pero lo que sí ves es que en todos los segmentos son los más competitivos, digamos. Entonces, y cuando empezás a hurgar, ves, bueno, costos diferenciales, es difícil. Entonces, ahí es, si el mundo fuese el anterior, yo diría, bueno, abrí y que te entre, y es un proceso de competencia y tendrá que caer el que caiga. Pero en este momento con China tan agresivo... Hay muchos ejemplos para poner. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De nuevo, no sos un país normal y que tenías una estructura de profundidad financiera. Nosotros congelamos el darwinismo económico en los últimos 40 años. Digo, mantuvimos una estructura poco competitiva, cerrada, que permitió los abusos fiscales, ¿no? Digo, total, como el tipo de cambio era la solución, vos podías ponías una eólica y al otro día te cobraban una tasa de uso del viento. Y ahora llegó el invierno, ya, ¿no? Entonces digo, hasta ahora lo que hiciste, no abriste, lo que hiciste es quitaste restricciones para el comercio. Ahí lo que hay es competencia, no hay apertura. ¿Por qué? Porque vos tenés limitado tu capacidad de bajar aranceles por la discusión del Mercosur, punto uno. Obviamente el RIG es una puerta de entrada, pero es un acelerador. Esto es lo que charlábamos antes. ¿Qué vamos a esperar? 20, 10, 5 años, 7, que la economía se estabilice, que nuestros empresarios estén en capacidad. No tenemos una estructura. Entonces, es cierto que China ha tenido. También es cierto que China hoy, en los 2000 era el 1% del PBI industrial, hoy es el 35%. Entonces, podrá morigerarse, pero es un actor industrial que está ahí. Y que por otro lado, hay muchas empresas. Yo vengo ahora con un cliente nuestro, donde empezó cierto producto que antes lo hacía él a un costo mayor, importarlo de China, pero es mucho más eficiente en el bien final que da. En la servitización, en el servicio que le da. Pero digo, no es que lo importa derecho, importa una parte, le agrega el valor que a él le da el diferencial en el mercado y después pone una estructura de servicio. Ese es el modelo que vamos. Entonces, en la última milla saqué Sabina Trocero, que creo que integró tu equipo en su momento y que es una de las que siempre empuja toda esta agenda, y Aguas Arriba lo armamos un poco por el impulso de ella. Siempre habla de esta transformación, no sé si es reconversión la palabra. Es que de nuevo, yo creo que hay que dejar de pensar en sectores, hay que mirar empresas. Es la unidad de negocio el fenómeno relevante, y lo que está cambiando es el modelo de negocio. Entonces, obviamente los empresarios, cuando vos tenías señales que tenías regulaciones para comprar, para vender, para importar, a qué precio, no podías traer, vos tomaste esas señales de mercado y trataste de adaptarte para poder seguir subsistiendo como empresa. Hoy la señal de mercado es distinta. A lo mejor vos, hay cosas, no tenés que hacer toda la vidriera porque no sos eficiente, tenés que concentrarte en un producto. A lo mejor tenés que importar un insumo y mejorar. El otro día miraba una empresa de maquinaria agrícola con la normalización del mercado, no quiero llamarlo apertura, normalización de Export-Impo, empezó a importar unos componentes, bajó 40% los costos y duplicó la demanda. Entonces, eso va a pasar, como también va a pasar que hay algunos que van a esperar una macro más estable y no van a innovar, o van a decir, no, esto seguramente en 3 años cambia, y a lo mejor le va mal, pero hoy no te lo explica tu subsistencia, no te lo explica ni la resiliencia, ni en qué sector estás. Lo que te explica es tu unidad de negocios. ¿Cómo te adaptás a estas reglas de juego? ¿Cómo adaptás tu organización a estas reglas de juego? Y de nuevo, cuando vos mirás el sector industrial, yo te diría, cuando vos cambiás de régimen económico, cuando pasás de un régimen totalmente distorsionado, con señales de precios que no te daban la señal precisa del costo de producción. Nosotros pagamos la luz el 20% del costo de producción. Entonces, a lo mejor te ponías todos los días te surgió una panadería con hornos eléctricos. Ahora, flaco, cuando tenés que pagar la electricidad, totalmente artificial, digamos. El valor de lo que vale, ya a lo mejor no tenés que tener, por decirte un número, 10 panaderías eléctricas en la cuadra, va a quedar una. Y eso no me explica, lo que me está... ¿Qué te quiero decir? Las nuevas señales de precio, el equilibrio que estamos buscando, cambia la renta intersectorial. Y eso hace que las empresas tengan que adaptarse. Entonces, hoy ya no es negocio ser proveedor o tener muchos proveedores para línea blanca. Lo que tenés que buscar son negocios en vaca muerta, en tema. Y de nuevo, a lo mejor en un inicio, por lo que son los procesos
las líneas enteras que traen, seguramente va a haber más importación. Ahora, hay una gran capacidad de nuestras industrias de poder readaptarse para ser proveedores de esos sectores, hacer alianzas con empresas extranjeras para proveer, porque de nuevo, hoy la preocupación del sector energético y minero es que tengan proveedores eficientes y que puedan cubrir las necesidades. Dante, dos preguntas ahí. Una sobre la consistencia macro que ves, pero una antes sobre el tema RIGI. Aparece como una especie de trade-off. Y dale con el RIGI. No, porque me parece que está bueno y el tema del RIGI es, vos tenés muchos actores que están cuestionando, decir, che, hay una resignación de ingresos fiscales por los beneficios que da el RIGI, y yo digo, en ese trade-off que hay de resignación de algunos recursos fiscales que podría ser el Estado si es que esos proyectos se materializaran sin que bajes esos ganancias o de esa amortización acelerada de capital o saques de derechos a la exportación como pasa con el RIGI. En el trade-off de resignación de recursos fiscales con aceleración de inversiones y todas las externalidades positivas que genera esa aceleración de inversiones, ¿cómo ves ese juego, digamos? Yo creo que es necesario, de nuevo, no éramos un país normal. Si fuéramos un país, si fuéramos, ¿qué te digo? Hasta Brasil, quizás no sería, y mirá que Brasil mete subsidios para captar inversiones. Si fuéramos un país nórdico, te diría, es una exageración. ¿Por qué? Porque tenés una trayectoria. Nuestra trayectoria fue, los últimos 30 años, violación de contratos. En el sector minero teníamos una muy buena ley de estabilidad fiscal, una ley minera del 99, 98, 99. Se aprobaron 10, 12 proyectos, y ahí los grandes proyectos de cobre. En el 2004 el gobierno de Kirchner le metió retenciones, violó la estabilidad fiscal. Sí. Pero, digo, ni siquiera planteó una discusión, una violación. Las empresas fueron a la justicia 12 años. En el 2016 la justicia falló a favor, sí, y le empezaron a pagar con bonos. Entonces, vos... Sí, tenés un contexto, tenés un antecedente. Tenés una historia, un prontuario tenemos. Exactamente. Entonces, el RIGI o el Super RIGI para mí es importante porque vos primero, lo importante es la señal y lo que estás diciendo. Vos estás, por un lado, normalizando la economía y yendo a un nuevo régimen económico. Y lo único que estás haciendo en el RIGI es traerle la ventana de cómo va a ser la economía dentro de... cuando se termine de consolidar al día de hoy. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad fuera y todos los proyectos de energía, de minería, tardan en madurar. Las inversiones que se empiecen hoy en minería van a estar operativas en el 2008 exportando. Sí. Parte de las inversiones que hoy hay de mayor exportación es porque vienen desde el año 2018, 2019 acelerándose. Tuvieron un impasse, sí, y ahora se aceleraron con los temas de infraestructura. Por eso te preguntaba por las externalidades. Las externalidades positivas que yo generan. Creo que lo positivo va en contra de cualquier externalidad negativa que pueda tener. El balance es totalmente positivo. Ayer te decía, estuve en Neuquén y en el marco del proyecto de Argentina LNG, que es el proyecto de exportación de gas que tiene YPF junto con la italiana Eni y ADNOC, que es una empresa de Medio Oriente, que obviamente todavía no tiene decisión final de inversión, no tiene una FID, no es que hay una decisión vinculante y que ya está armado y que ese proyecto va a ocurrir. Necesitas que YPF consiga, YPF y Eni consigan el financiamiento, que es mucha plata. Ahora, si sale ese proyecto, ya está adjudicada la construcción o el diseño, la ingeniería de la construcción de una planta de separación de gas por $7.000 millones en Neuquén, o sea, en la zona de Plaza Winkle y Cutralcó, que fíjate qué paradójico, esta semana se cumplieron 30 años del levantamiento de Cutralcó, digamos, que fue, que obedecía a otro momento histórico, declinación de la actividad, precios del crudo, del petróleo muy bajos. Si pudiésemos de acá a 2 años estar lanzando una inversión, o de acá a 1 año, por $7.000 millones para construir una planta en esa misma zona, todas las externalidades, uno entiende también las externalidades territoriales, tecnológicas. Vos hablás de unidades de negocio. Bueno, que aparezca un empresario que de repente la vio y empieza a armar una organización que primero son 20, después son 100, después son 200. Hay una oportunidad grande, digamos. El tema es... Nosotros perdimos la percepción de lo que es una economía en competencia. Y una economía cuando empieza a generar estos encadenamientos positivos. ¿Por qué nuestros encadenamientos siempre son cortos? ¿Por qué tenemos eslabonamientos muy primarios? ¿Por qué nuestras inversiones en industria eran inversiones de baja intensidad de capital y rápido repago? Por la inestabilidad macro. Vos cuando vas a un proceso de estabilidad
y desarrollo, empezás a alargar las cadenas de producción. Yo ayer lo escuchaba a Marcos Bulgeroni, entonces decía, hace una descripción de cuánto podía crecer el mercado regional en términos de provisión de gas y la potencialidad que tenía en el futuro. Pero después decía, ahora empiezan a aparecer los nichos, donde podés, no tengo la tecnicalidad, pero donde podés vender gases diferenciados, donde la petroquímica, cuando empiece a ver... Sí, podés separar los gases ricos, el etano, el propano, el butano. El costo de valores puede empezar a moderar proyectos. Ahora, para eso, ¿qué necesitas? Que esos proyectos se concreten, que haya estabilidad y que haya estabilidad de mediano plazo en la economía. Entonces, esos proyectos empiezan a encadenarse y vos podés, como empresario, podés planear. El otro día miraba una empresa, decía, hace 4 años éramos 7 personas. Hoy somos 350 y el año que viene vamos a ser 900. Es la propia dinámica. Ahora, obviamente que en el corto plazo tenés fricciones. Ahora, yo te había dicho que doy una segunda pregunta vinculada a la consistencia, pero que me da pie perfecto todo esto que estamos hablando. El accionista, vos hablabas de Marco Bulgeroni, que es el CEO del grupo Pan American Energy, digamos, y los accionistas a veces miran la tendencia de largo o a dónde van. Ahora, también después, dentro de esa misma organización, digo, Pan American, YPF, Vista, Pampa, Pluspetrol, Tecpetrol, cualquiera de las operadoras grandes de Vaca Muerta para hablar de hidrocarburos, también tenés distintos segmentos, distintos departamentos, tenés un área que es compras, ponele. Ese responsable de compras lo que está viendo es las paradojas que todavía arrastra la Argentina por sus inconsistencias, que es, yo como tuve inflación en dólares, yo tengo que decirle a mi proveedor que me baje la tarifa. Porque como la inflación corrió más alto que el dólar en los últimos 12 meses, 18 meses, ese tipo, en lugar de decirle a su proveedor, ¿cómo te ayudo para que vos escales tu capacidad instalada, digamos? ¿Cómo te ayudo a financiar que compres camiones? O a reconvertir camiones para que los camiones que funcionan con diésel funcionen con gas natural porque es más barato. No, ese tipo, en lugar de estar diciéndole eso, le está diciendo a su proveedor, tenés que bajar un 10%, un 5% los costos en dólares porque no me da. Y ahí es donde vos decís, ¿cómo esto va a funcionar? De nuevo, digo, no mires la foto, hay que mirar la película. Yo te digo que la foto también pasa, está pasando hoy. Obviamente que la foto y la presión la vas a tener. Ahora, ¿cuál es la dinámica? Como vos me decís, desde ayer el dólar, o de hace 3 días, el dólar está yendo por arriba de la inflación. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Primero, estamos aprendiendo a flotar. Estamos en una transición que todavía no terminó. Ahora viste que antes yo decía primer tiempo y segundo tiempo, ahora son cuartos, ¿no? Sí. Por el tema del... Por el mundial. Por el break. Cooling break o invitation break. Pero digo, lo que vos tenés está haciendo un proceso de maduración donde estamos aprendiendo a flotar, donde en el medio tenés que llevar adelante procesos seleccionarios que de alguna manera en un país que está haciendo este proceso de transformación también te genera ruido. Fíjate lo que fue el año pasado. Sí. El año pasado hubo una mirada negativa con respecto al proceso electoral que hizo que el 50% del M2 se dolarizara. ¿Sí? Y que las tasas volaran y que frenara un crecimiento que venía al 6 y se amesetó totalmente, que recién ahora empezó a recuperar. Entonces, obviamente que vas a tener. Ahora, esto que vos decís, en una economía que se normaliza, el de compra, no tiene que financiarlo al proveedor, lo tiene que financiar el sector financiero. Sí. Que de él es la responsabilidad. Ahora, si vos, el sector financiero, 10% del PBI, hasta el 2023, ¿a quién le prestaban los bancos? 7 puntos al sector público. Y con los 3 que restaban te financiaban tarjetas de crédito y algo de capital de trabajo. Y el sistema financiero lo único que hacía era, si querés, arbitraba entre tasas y brecha cambiaria. Hoy los bancos ya empiezan a buscar a quién prestarle. Primero a quién le presta, no más fácil, al consumo. A autos, motos. En casa no, pará que tengo que mirar a largo plazo porque yo tengo depósitos a 90 días, tengo que prestarte a 15 años. Bueno, es ese proceso, ese financiamiento al proveedor no tiene que venir solamente. La garantía le tiene que dar del contrato la casa matriz o su cliente, pero tiene que ir al sector financiero. Ahora, son los costos, es el proceso de transición y los costos que tenés en el proceso de transición. Ahora, Dante, vos hablás de aprender a normalizar la economía, tener cierta apertura, tener una apertura, tener precios reales, costos reales o señales de precios reales. La energía es uno de ellos y si hay un sector donde lo hicimos mal en la primera parte del siglo, o primeros 20 años del siglo, fue en la energía, justamente. Ahora, hay una variable que es central, que es el tipo de cambio, y el tipo de cambio real.
cuando alguien que no sabe de economía o no tiene una formación profesional en economía como yo, mira tipo de cambio, va a decir, bueno, el único momento consistente de tipo de cambio en los últimos 25 años fue a la salida de la convertibilidad, tuviste un tipo de cambio muy alto para poder crecer. Vos mirás este tipo de cambio real, y es un tipo de cambio real que cuando lo comparás contra el gobierno Cambiemos y demás, está muy justito, digamos. Entonces, y si a eso le sumás apertura o normalización, o le sumás un apretón monetario de financiamiento para algunas empresas, es complicado. Por eso muchos de tus colegas dicen, che, este tipo de cambio, si vas a entrar con este tipo de cambio a otro proceso electoral el año que viene, que no sabemos bien cómo vendrá, porque si Milei va camino a reelegir, seguramente no va a haber ruido, pero si ese proceso no es tan lineal, se puede llegar a complicar. ¿Cuánto te preocupa? ¿Cómo? Porque Poco. Poco. Las empresas ya no miran tipo de cambio, miran precio. Empezó a cambiar. Cuando vos tenías una economía inestable, con brecha, con riesgo país 2000, brecha cambiaria, te levantabas a la mañana, vos venías del norte, ¿qué mirabas? Tránsito y temperatura. Sí. Reservas y riesgo país, punto. Y tipo de cambio. Con eso salías a la calle. Cuando para las empresas hasta el 2023, para las unidades de negocio, su principal, si querés, ganancia era la financiera y que la macro no te lleve puesto a la empresa, vos mirabas el tipo de cambio. Entonces, cuando digo es poca relevancia, no es que no importe, es un precio más, pero ya no es el precio que te dejaba fuera o adentro del mercado. Porque de nuevo, si uno mira la perspectiva de la maduración de estos proyectos que ya están en concreción, el futuro lo que me dice es que el peso se va a seguir apreciando, porque Argentina va a ir, pasó de 80.000 el año pasado a 100.000 este año de exportación, no por precio. Precio te explicó 4.000, 5.000 millones. No por precios de crudo, de no gas. No por el tema del estrecho, la guerra de Irán. El precio te explicó 5.000 millones. Sí, por volumen. Por volumen. Y en los próximos 5 años vas a pasar a 130.000. Por volumen. Es por Q, no por precio. ¿Eso qué implica? Que vas a tener más entrada de dólares. Y si normalizás tu ingreso al mercado voluntario, que ya con 400, ya no lateralizamos más en 500, estamos lateralizando en 400, y Argentina debería ir a un riesgo país similar al de América Latina, por la cuenta capital te va a seguir ingresando. Entonces, lo que antes llamábamos restricción externa y crisis de estrangulamiento del sector externo, van a desaparecer del vocabulario y eso te da estabilidad. Entonces, es un tema. ¿Esto qué implica? Que se viene una batalla por la competitividad, tanto adentro de la empresa, y lo que va a diferenciar una empresa a otra es la densidad tecnológica que tenga adentro de esa empresa, como de las provincias. Y ahora vuelvo. ¿Es lo mismo el tipo de cambio para una empresa de 3 de febrero que para una de Córdoba? ¿El tipo de cambio efectivo? No. Porque el de Buenos Aires paga 5% de ingresos brutos y según en el municipio que estás pagás tasa de seguridad e higiene, y cuando vas a Córdoba pagás 2,5% de ingresos brutos. Entonces, viene también que las provincias, cuando yo te decía, van a ser responsables del tema de la competitividad, también viene esa discusión. Ya no solo va a ser una discusión nacional, cada vez empieza a bajar esa discusión nacional y empieza a ser una discusión de las provincias. Súper interesante. Última pregunta, me están haciendo señas ya que nos extendimos, pero quiero preguntarte por el tema de empleo porque también conoces esa agenda, digamos. A veces uno ve demasiada liviandad de algunos funcionarios del gobierno nacional, sobre todo el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, aunque uno entiende que el rol de él es tratar de hasta cierta provocación en esa agenda. Y habla de cierta reconversión en materia de empleo, de destrucción de empleos en el conurbano, el entramado de pymes o no que tenés el conurbano, y que eso tiene que migrar hacia una mirada federal, hacia Neuquén, hacia San Juan, hacia Salta por el litio, hacia San Juan por el cobre, hacia Neuquén, Río Negro por lo que es hidrocarburos. ¿El Estado tiene un rol en eso o es en esa reconversión, en pensar esa agenda? ¿Cómo lo abordás ese problema? Sí, primero yo creo que lo que va a empezar, está sucediendo, pero se va a acelerar, va a haber cambios en los flujos migratorios. Nosotros durante las últimas décadas también, el modelo te hacía que el flujo migratorio venía hacia Gran Buenos Aires, por distintas cuestiones, por temas de empleo, pero por temas de servicios. Eras pobre en el Chaco y no tenías acceso a un hospital, sos pobre en el conurbano, pero el hospital te queda a 3 cuadras.
te tratan mal, el servicio es pésimo, pero por lo menos lo tenés a 3 cuadras. Entonces creo que eso también generó que el conurbano se transformó en un monstruo totalmente fuera de control, que por ese modelo que incentivaba que la producción tenía que estar cerca del consumo, los flujos migratorios internos y externos venían todos para la capital. Los datos empiezan a demostrarte que se empieza a desacelerar ese flujo migratorio. Los del norte ya empiezan a buscar y se empiezan a quedar en la zona, ya no tienen que venir tanto. El flujo de la inmigración empieza a ir para las zonas de cordillera, para las zonas del norte y no baja directamente a Gran Buenos Aires. Entonces, yo creo que se va a ir dando un proceso, que siempre son procesos más lentos, en términos de reversión de ese flujo migratorio. Genera fricción al corto plazo muchísimo, porque trasladar una familia, a lo mejor primero se traslada el obrero o el trabajador. En el sector energético están muy acostumbrados a hacer esto, sí, ¿no? Y en el norte están muy acostumbrados por el trabajo golondrina. Quizás el trabajo más industrial es el que más le cuesta esa movilidad, y lo que hace es, se traslada de sector. Se traslada del sector, si querés, de la industria al servicio, no pasa eso. Ahora, eso es lo que me parece que va a pasar. Ahora, claramente es un proceso de mediano plazo, que yo le sumaría a ese proceso un gran alerta, que es nuestra curva demográfica. Nosotros vamos a tener bono demográfico positivo hasta el 2035. O sea, nuestra oportunidad, porque a partir del 2035 envejecemos, entonces tenemos hasta el 2035 la capacidad de generar riqueza para que el proceso de envejecimiento de la población se dé con un PBI per cápita más alto, que nos permite una riqueza para poder mantenerlo. Entonces tenemos un desafío estructural, que es, ya estamos en la etapa de que nacemos menos y morimos menos, pero todavía tenemos el bono demográfico, que son los jóvenes que se incorporan al trabajo, pero a partir del 2035 esa tasa es negativa. Muy Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Es generar empleo? No, es generar las condiciones. Entonces, el primero es, yo creo que Nación, junto con las provincias, tiene una responsabilidad, y quizás esto suena feo cuando hablamos para el flujo y el stock. Para el flujo es, los sistemas educativos tienen que prepararse para los nuevos requerimientos de la actividad económica, no solo de la minería, no solo de la energía, sino de la tecnología. Tenemos que preparar a los que ingresan al mercado laboral con las habilidades para poder ingresar a ese nuevo mundo, donde el empleo va a ser en el sector servicios, el empleo masivo, y lo que fue la industria en los 60, 70 van a ser los servicios en el siglo XXI, que son los que van a ser los grandes demandantes de empleo, pero prepararlos para esas nuevas habilidades. Y en el stock tenemos que hacer procesos de reskilling, que van desde las habilidades duras a las habilidades blandas. El otro día estaba con la empresa TIC, creo que se llama, la empresa de TICSA, sí, donde... En Valentina China. Sí. Exactamente, donde habían hecho un trabajo en Mendoza, sí, para... pedido por las industrias de la minería, que ya estaban viendo que tienen problemas para contratar personal. Lo mismo que en Neuquén, sí, que tienen problemas. Ahora, ¿qué les pasaba? Cuando les daban los requerimientos laborales de la industria, decían, no, yo trabajo de 8 a 2 de la tarde. Entonces, sí, no solo son las habilidades que vos tenés que empezar a formar al que ya está en el mercado laboral y se tiene que convertir, que tiene que conocer de la industria, sino las modalidades de trabajo. Entonces, y ahí... no lo puede hacer solo el sector público y no lo puede hacer solo el sector privado. Tienen que trabajar juntos. ¿Por qué? Y ya con esto te cierro. Hasta hace 30 años, tener un certificado de capacitación de una entidad pública era un sello de garantía para entrar al trabajo. Valía. Como valía, uno se recibía... título de... Sí. La familia Mafalda. Sí. Vos te recibías de contador y la tasa de descuento te daba hasta que te jubilabas. Hoy la tasa de descuento, si en 3 años no te capacitaste, estás afuera. Hoy no sirve. Hoy vale más una capacitación firmada por AX, por PAI, IPF, por Durlock, las empresas que vos sabés usar esa tecnología, que un certificado de un gobierno nacional o provincial. Entonces ahí tiene que haber una articulación, porque va a ser
va a haber muchísima necesidad de formación de recursos humanos. Por eso, vuelvo al inicio, yo a veces protesto contra los famosos compres locales. Sí. Santa Cruz sacó que el 90% de los que trabajen en la minera tienen que ser en Santa Cruz. Flaco, estás loco. Lo que tenés que generar es que haya movilidad, que haya capacitación, que se instale gente, tenés que tener previsión de tu desarrollo territorial y tenés que generar las condiciones para crear empleo, porque el empleo genera riqueza para la provincia. Dante, es un temón este último que dijiste, lo tenemos que tocar en un programa específico, probablemente ponemos algo de aguas arriba ahí, así que por ahí a vos o a alguien del equipo lo invitemos. Dale. Pero un placer, la verdad que cuando pensábamos el objetivo era tratar de llevarte por todos estos temas, pasearte por agenda de energía, agenda de economía, agenda laboral, agenda de industria, y creo que más o menos lo cumplimos, así que un placer, en serio. No, al contrario, gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes este espacio. Un placer.